Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a la tercera semana correspondiente a la tercera unidad del módulo 4, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Como ustedes verán, en esta semana vamos a explorar 5 recursos descargables e imprimibles, 6 recursos audiovisuales. Se tendrá actividad en el foro Aprendiendo y en esta semana una de las 2 actividades integradoras vendrá en formato de foro. También se tiene una actividad integradora editable, 2 cuestionarios formativos, una actividad socioemocional, un cuestionario socioemocional, 2 espacios abiertos con su asesor virtual, un espacio de tutoría y una serie de grabaciones correspondientes a las unidades del módulo 4. El primer recurso que encontramos disponibles en esta semana es la guía. Y esta guía nos va a proporcionar las orientaciones necesarias para comprender de qué va toda la unidad número 3. Este material pues resulta bastante provechoso porque nos brinda los planteamientos de los objetivos, las habilidades a desarrollar, así como una organización de cada una de las semanas, cada uno de los días de la semana, esto para ayudarnos a organizarnos mejor en la entrega de las actividades. Como ustedes pueden ver, la guía nos propone un esquema de organización en 4 puntos, los cuales son ideales para cubrir los días de la semana y organizarnos en la entrega de las actividades y la respuesta de los cuestionarios formativos. También nos da una orientación sobre cómo desarrollar la lectura e irla complementando con las actividades de la semana. También pueden ustedes ver aquí que se nos marcan unos tiempos para la resolución de los cuestionarios. Yo en este caso sugiero que durante el primer día, el día lunes, ustedes ingresen a la plataforma para dar lectura general y descargar todos los materiales imprimibles y audiovisuales que se proporcionan en la plataforma. Esto para familiarizarse con los contenidos y una vez realizado esto, hacer el primer intento de respuesta de cada uno de los cuestionarios. Y a lo largo de la semana, conforme se van familiarizando con los contenidos, hacer los 2 intentos restantes, esto para optimizar los puntajes que se pueden obtener en los cuestionarios. También vamos a tener una serie de materiales, insisto, imprimibles y descargables, los cuales van a guiarlos a lo largo de esta semana, van a proporcionarles la información necesaria para que ustedes puedan ir desarrollando las actividades y los cuestionarios. A lo largo de esta semana se pretende que ustedes reflexionen sobre las experiencias estéticas. Esto ya lo habían hecho en la primera semana. Se pide que retomen algunos textos clásicos. Esto lo realizan en la actividad integradora 5. Se pide también que los adapten a un contexto cotidiano, adaptándolo a lugar en donde ustedes viven. Se pide que planteen ideas acerca de los grandes cuestionamientos filosóficos acerca del humano
y cómo los ha venido presentando la literatura. También que rescaten actividades previos durante el módulo 2 sobre lo que versaron en la oralidad y la escritura. Esto les será de mucha utilidad para la actividad integradora número 6, que viene en formato de foro evaluable. Van a producir 2 textos literarios, uno de ellos una adaptación del género dramático hacia el género narrativo. Y por último, se pretende que ustedes concreten actividades que visualizaron en el módulo 1 sobre la reflexión de la tecnología en el impacto de la vida cotidiana de todos los seres humanos y cómo ha determinado el desarrollo del aprendizaje en el siglo XXI. Dentro de los materiales audiovisuales tenemos este compendio que, como ustedes pueden ver, se trata de una especie de glosario que nos va a ayudar mediante organizar los contenidos de la unidad 3. Aquí un listado de fuentes de consulta externos que, si bien no pudieran no llamarnos mucho la atención o parecieran no ser destacables en este momento, sugiero que pudieran visualizarlos, ya que la próxima semana les van a ser de mucha utilidad. También tenemos aquí un video, un recurso audiovisual externo, el cual deberán de ver para poder comprender sobre los procesos detrás del quehacer literario, todo aquello que se relaciona con el planteamiento estético de las ideas por medio de la literatura. Esta unidad 3 se va a centrar en el análisis del impacto de los procesos, como la literatura ha accionado a manera de catalizador diversos procesos sociales. Durante la semana pasada nosotros vimos una serie de movimientos literarios que impregnaron el pensamiento de la humanidad durante el siglo XX y los cuales fueron motivadores e impulsores de muchos movimientos sociales, los cuales vivimos siendo impactados a pesar de la brecha histórica hasta este momento, y que han influido en el pensamiento, por lo menos de la cultura occidental, desde su surgimiento. Ustedes también han abordado textos de Rubén Darío, en donde se puede ver el inminente componente social, la reflexión sobre injusticias sociales y la propuesta de ideologías que pretenden dar solución a toda esta problemática social, que es reflejo del contexto en donde se han desarrollado los autores. Entonces, a este punto de la semana podemos ir integrando todos estos conocimientos, englobándolos dentro del análisis de los procesos sociales, dentro de la literatura, y la literatura como detonador o catalizador de estos mismos. Vamos a analizar un texto griego, un texto dramático, que plantea una serie de introspecciones, las cuales van a reflejar mucho de las inquietudes humanas universales, y vamos a ver cómo muchos cuestionamientos de este tipo son atemporales y que se encuentran presentes tanto en el siglo V antes de Cristo como en pleno siglo XXI. El reto dentro de esta semana es que ustedes sean capaces de integrar elementos lúdicos, en este caso una reinterpretación, para tratar de traspolar los contenidos esenciales de esta obra a el contexto que se nos pide analizar
para realizar esta entrega es la obra Las nubes, la cual es atribuida a Aristófanes y que deberán ustedes leer con cautela y en su totalidad para poder integradora número 5 y finalmente generar un texto, una adaptación. Seguir las diferencias existentes entre el género narrativo o el género de ficción y el género dramático, tanto en su estructura interna, tanto como en su estructura externa o forma. Ahora, a partir de este punto, comienzan los materiales que van a ser complementarios o de apoyo para poder realizar la reflexión o las reflexiones que se pretende que nosotros logremos en los puntos que nos van marcando las intervenciones de la actividad tipo foro. Se pide que reflexionemos, que argumentemos ideas relacionadas a los planteamientos que se nos van indicando intervención por intervención, y para esto la misma plataforma nos proporciona una serie de recursos básicos. Hago aquí este señalamiento. Son pues bastante, no sé cómo decirlo, pero sí es como muy mínimo lo que nos aportan para que nosotros por lo menos tengamos una idea de qué es lo que tenemos que hacer a lo largo de las intervenciones. Cabe aquí mencionar que todas las ideas que expongamos en el foro pues deben estar fundamentadas y argumentadas basándonos ya sea en estos materiales o en los materiales que se nos proponen por medio de la bibliografía de esta semana y también en los recursos externos y complementarios. Hasta el momento, las intervenciones que he visto en el foro pues se ajustan nada más a lo mínimo, a lo extremadamente básico, sin realizar un análisis profundo ni argumentar debidamente las posiciones. Pero de eso estaremos hablando el día de mañana. También tenemos aquí recursos que nos ayudan a plantearnos las manifestaciones literarias que surgen a partir del siglo XXI y la era de las comunicaciones, y cómo estas interacciones entre el hombre y la tecnología de este siglo han repercutido o influido en las formas de que hacer literatura, en las manifestaciones de la literatura, y se nos muestran generalidades de cómo se han adaptado a la tecnología y de cómo surgen propuestas descalificatorias hacia las nuevas tecnologías y la popularización de algunos medios como son las redes sociales y algunos servicios como son YouTube, con algunas posturas en contra y algunas posturas a favor de la popularización de la literatura dentro de estos sistemas. Y también es parte de la reflexión que se pretende que ustedes logren en el foro evaluable de esta semana. Vamos a encontrar que la literatura debe ajustarse a cierto tipo de estándares preestablecidos a lo largo del tiempo, y que la inclusión de los medios tecnológicos y comunicativos desajustan estos planteamientos o estas convenciones internacionales, sociales, sobre cómo se supone que debe expresarse la literatura, y que estaríamos dando tal vez origen, o estaríamos presenciando más bien el origen de una forma diferente de hacer literatura, mientras que otros que parten desde la expresión individual fomentan el uso y la integración de estas tecnologías en la expresión, considerándolo como representaciones artísticas. Y esta es la discusión, los planteamientos
que se nos van a proponer para que partamos nosotros de ahí y hagamos nuestra reflexión. Relacionado con esto está este video de Susana Reis, en el cual ella como catedrática nos proporciona una perspectiva externa a al contexto mexicano, sino que más bien nos da una óptica o una perspectiva más global para enfocar nuestro análisis. Vamos a ver nosotros que en uno de estos puntos vamos a tener que aplicar estos conocimientos para enfocarlos a las expresiones lingüísticas y literarias de las comunidades indígenas de nuestro país, de los pueblos originarios. Entonces aquí es donde se nos va agregando un poco de mayor complejidad y la atenta invitación, un espacio de oportunidad para todos y todas los estudiantes de este módulo 4, es que ustedes revisen todos los materiales que están disponibles en la plataforma para que puedan ir incrementando el vocabulario, los conceptos, los conocimientos sobre estos cuestionamientos que se nos van a empezar a plantear a partir de la actividad integradora número 5. Y la invitación está hecha porque pareciera que no. He visto que hay gente que pretende sacar el curso o los cursos de la prepa en línea CEP, conectándose nada más unas horas los días domingos, descargar los materiales y contestarlos como si fueran cuestionarios y pretender así de esta manera pues obtener puntajes pues no sé si elevados o aprobatorios, realizado lectura, que se hayan familiarizado con los contenidos, ¿no? Siempre es evidente cuando una actividad pues se hace sin analizar, sin argumentar, sin desarrollar ideas, información de tipo académico. En este texto nosotros vamos a quiero pedir una disculpa. Ya me ha sacado en 2 ocasiones de la grabación. Agradezco mucho a los que me han tenido paciencia con esto y en vista de esta situación de la conexión, de los problemas de conexión que estoy teniendo, voy a adelantarme un poco. Espero que tengan oportunidad de revisar todos los materiales. Finalmente, solo pretendía hacer un recorrido en los recursos de esta semana y a partir de este momento me voy a enfocar nada más a explicar las generalidades de la actividad integradora número 5, la cual lleva por título Literatura Clásica y Situaciones Actuales. Como estaba mencionando hace unos minutos, el objetivo principal de esta actividad es que ustedes logren hacer una adaptación de una obra clásica que está escrita en formato del texto, en formato de género dramático, es decir, una obra ideada para ser representada, a un texto narrativo, el cual usa como recurso principal un narrador y el cual va planteando la situación de la historia que se está contando. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. Estoy tomando en cuenta las dudas que se generan en las grabaciones semanales que se realizan los días lunes, en que los alumnos se reúnen en una sola grabación en la cual se hablan sobre las generalidades, sobre las dudas que tienen a lo largo de las actividades de esta semana o de los contenidos. Entonces, me voy a guiar en esto para realizar la explicación de la actividad integradora número 5, Literatura Clásica y Situaciones Actuales. Como estaba mencionando hace unos instantes, para poder realizar esta actividad, es muy importante que ustedes se dirijan a la descripción de esta actividad integradora número 5
Vean las instrucciones y en las instrucciones hay un enlace que los va a redirigir al texto Las nubes de permítanme, ya se me trabó otra vez. Al texto Las nubes, el cual deberán descargar, leer puntos que vienen aquí en el formato editable de esta actividad. También me parece que ustedes pueden descargar la actividad y redirigirse a la lectura. En cualquiera de los dos casos, bueno, lo importante es que ustedes conozcan planteamientos que son de importancia para el autor. ¿Por qué? Bueno, pues porque estas ideas que se están planteando son las que van a dar razón al texto mismo. Es decir, tenemos a un personaje, tenemos a un escritor que en un determinado momento histórico consideró que era importante realizarse no solo estos planteamientos, sino también ver la manera de transmitirlos a un público o a un grupo de receptores y mediante el texto, pues invitar y hacerlos partícipes de las mismas reflexiones que a él, sino que implica a todo un planteamiento detrás de análisis y reflexión sobre los cuestionamientos en los que va a fundamentar su obra. Entonces, ya que descargaron el texto de Las nubes, pues se les pide que contesten estas preguntas. Por favor, tengan en cuenta lo que propone la rúbrica. En la rúbrica se especifica la extensión de cada una de las respuestas, se plantea el nivel de reflexión que ustedes deben de realizar para responderlas. En el punto número 2, aquí viene la parte interesante, que es la que nos va a dar el producto como tal, el producto donde se va a ver reflejado lo que hemos aprendido a lo largo de esta semana. Y aquí es la parte donde vamos a, bueno, les voy a compartir una propuesta sobre cómo realizarse. Dice que se organice en la estructura de un cuento, ojo ahí, las ideas que vienen en el texto de Stripsiades, de Aristófanes, vamos a reflexionar cómo son los personajes, cómo sería Stripsiades, cómo sería su esclavo, cómo sería Sócrates, cómo se plantearían las reflexiones que están realizando. Van a redactar el cuento como tal y posteriormente va a ser de 2 minutos sobre lo que ustedes hayan alcanzado a desarrollar en el cuento. Ahora, aquí viene la parte que a muchos se les complica por no estar lo suficientemente familiarizados con las similitudes y diferencias del género narrativo y del género dramático. Como mencionaba brevemente hace unos instantes, el género dramático está pensado en ser una obra que será representada en vivo ante un público de personas. En la época clásica, esta representación además estaba musicalizada y acompañada de un coro. El coro era quien hacía las veces de... Ahora, si pueden ver en el mismo texto que descargaron, hay algunas particularidades sobre el género dramático y estas se centran en 3 características primordiales. La primera, que los textos narrativos están divididos en actos y escenas y que al inicio de cada acto se va a realizar una introducción a manera de acotación, especificando el planteamiento de la situación, pero también realizando indicaciones y señalamientos sobre cómo va a estar representada la escenografía y todos los elementos de apoyo visuales, gráficos y auditivos para poder llevarse al público. Sería la primera característica. La segunda característica es que el texto, uno de los personajes, pueda identificar sus diálogos y a consecuencia de esto, los diálogos están alternados siguiendo el orden en el cual los personajes los van interpretando.
Vamos así, escena por escena, acto por acto, y así se va desarrollando la historia. Y el tercero y último, dentro de cada uno de los diálogos existen una serie de indicaciones que van guiando a los actores sobre la forma en la que se va a representar la escena. Estas son acotaciones individuales que marcan u orientan al actor sobre cómo interpretarlos. Pueden mencionar emociones que deben verse reflejadas, pueden mencionarse movimientos o ademanes que deben representarse, pueden mencionarse a lo mejor que se toma algún objeto que entra por tal o cual lado del escenario y una infinidad de detalles relacionados con la interpretación, con la representación, perdón, de la obra. La diferencia ahora con el género narrativo. En el género narrativo nosotros tenemos una voz, que es la voz narrativa. Esta voz narrativa puede estar representada al interior de la obra o del texto como tal, por medio de un personaje que puede ser el protagonista o puede ser un mero espectador, o también puede venir en la forma de un narrador omnisciente, que es el que conoce en absoluto toda la situación, así como las motivaciones y los pensamientos de cada uno de los personajes. Cualquiera sea el tipo de narrador que se escoja, el reto aquí es hacer el intercalo entre la narración, entre la descripción y también las intervenciones o participaciones que están teniendo los personajes. Entonces, me tomé la libertad de escribir un breve, muy breve fragmento en el cual pues estoy haciendo el intento de adaptar lo esencial de la obra de Aristófanes en un texto adaptado a lo mejor a mi cultura, a mi cotidianidad y a mi contexto. Ahora vamos a ver aquí. Dice, en una calurosa tarde de verano, en la alcaldía de Iztapalapa, se encontraban Estrepsiades cavilando en sus reflexiones vespertinas. Estrepsiades, varón y chofer de camión, entrado en años, acostumbraba a dedicar sus pensamientos a filosofar sobre las vicisitudes de la vida del ser humano. Ay, ingratos sean los designios del destino que nos arroja a este mundo a padecer infortunios. Su chalán, que se encontraba muy cerca de él, al grado de poder escucharlo, tímidamente le interroga. ¿De qué es aquello en lo que meditas en estos momentos?, dijo sin descuidar su labor, al momento que dirigía su mirada más inquisitiva. Desdichados sean Zeus y sus secuaces, quienes nos arrojan a la guerra de sus caprichos, mientras los hombres ricos disfrutan de los placeres de la pereza. Ok, vamos a mencionar aquí las particularidades enfocadas en el género narrativo. ¿Estoy haciendo narración? Sí. Estoy planteando la situación. ¿Estoy haciendo descripción? Sí. Estoy describiendo cómo es uno de los personajes. Estoy altercando los diálogos que tienen los personajes. Sí lo estoy haciendo. Estoy incluyendo acotaciones y poniendo los nombres de los personajes. No, no lo estoy haciendo porque eso pertenece al género dramático y aquí se nos está pidiendo que la adaptación sea en formato de cuento. Aquí brevemente, en un total de 2, 4, 6, 8, 10, 12 renglones, estoy tratando yo de hacer mi adaptación, tomando en cuenta esas particularidades de cada uno de los dos géneros. Estoy cumpliendo con la parte de tratarlo de adaptar a una cotidianidad actual. Sí, brevemente, humildemente, estoy haciendo el intento de adaptarlo. Estoy tratando de conservar la esencia de las ideas que se plantean en la obra. Sí, también estoy tratando de hacerlo. Estoy reflejando la personalidad de los personajes
Sí, estoy tratando de hacerlo. Estoy incluyendo a los personajes, sí. A lo mejor, no, aquí le pongo que es Uchalá porque no existe la esclavitud en el siglo XXI, ¿no? Entonces veo una forma de ir a adaptarlo a mi cotidianidad. Bueno, entonces esta es la parte medular de la actividad. Este es el reto cognitivo para ustedes. Es lo que se pide. Ven la rúbrica. En la rúbrica se centra en las características principales de este punto, ¿no? Léanla, descárguenla, familiarícense con ella y van a ver que la mayoría de los puntos que se describen en la rúbrica están girando en torno a las características de esta narración, de este fragmento. Entonces, ténganlo en cuenta al momento de hacer la redacción. Fíjense, aquí viene, escribe un cuento con la extensión solicitada, que es una adaptación de Las nubes de Aristófanes en un contexto actual, mantiene los personajes y el planteamiento de la obra original y se identifican mejores con respecto a la narración oral. Bien, vamos a este punto. En los siguientes incisos de esta misma actividad, se nos va a solicitar que ya que hayamos hecho la adaptación y escrito nuestro cuento, vas a generar un audio. En esto ya deben de estar familiarizados. Tan solo en el módulo 4 es el segundo audio que realizan. Entonces, espero que ya estén familiarizados con este proceso. Ustedes ya conocen cuáles son los servidores de almacenamiento que se les pide que ustedes compartan en los cuales compartan ustedes sus trabajos. Y aquí, ojo, por favor, que su público, para que yo lo pueda de otra forma, no va a ser posible que yo lo escuche y no se estaría cumpliendo con este punto de la rúbrica. Así que, por favor, configúrenlo como público para que yo lo pueda responder y si yo lo puedo, perdón, yo lo pueda reproducir y así pueda pues asignarles el puntaje correspondiente. Entonces, aquí tenemos dentro de la liga, que es en el inciso D, generas el enlace, un enlace público, pegas la liga aquí en este espacio para que pueda escuchar el audio. Tengan en cuenta, el audio se debe de ajustar a lo que se especifica en la rúbrica. Creo que no es aquí en la rúbrica, creo que es aquí en la descripción misma de la actividad. No lo en 2 minutos, y si no se especifica, pues creo que es un tiempo razonable para que podamos condensarlo en 2 minutos y que no se extienda demasiado. Esto, sobre todo, de los archivos y que este no sea demasiado pesado. Y bueno, pues solamente quedaría responder a algunas preguntas sobre el proceso de la redacción del cuento. Entonces, aquí, antes de que me cortara y me sacara el Zoom, les estaba invitando a revisar este material, que es el que lleva por título Producción de Textos, porque aquí, bueno, nos va explicando cómo se supone debe ser el proceso de inspiración y redacción de un texto, no solamente un texto literario, sino sus generalidades pueden ser traspoladas. Y también les decía que en esta semana estuve compartiendo algunos materiales y que estos materiales se pretende que sea de ayuda para que ustedes puedan realizar sus entregas. Vienen por aquí una serie de recursos. En estos recursos se incluyen un manual de ortografía, un manual de gramática y un manual de redacción para el nivel bachillerato, y también que tuvieran algún tipo de descarga de derechos que nos permitan utilizarlos en los espacios educativos, ¿no? Que nos permitan reproducirlo siempre y cuando sean están tanto en la semana. Obtengo el enlace
a abrir una carta de dos en su mayor aquí de consulta, o por lo menos que los tengan ahí en su escritorio de la computadora para revisarlos cada que sean necesarios. Son como momento de escribir. No importa en este caso si estás escribiendo ficción, si estás escribiendo lírica, si estás escribiendo, no sé, tal vez un texto dramático, si estás escribiendo ensayo literario o estás tratando de realizar algún trabajo un poco más académico. Las reglas gramaticales de sintaxis y de ortografía son aplicables en todas las expresiones. Es importante tener en cuenta estos detalles. Para enriquecer en el documento redacción de textos, ustedes pueden ver que se nos comparte una liga, un enlace para ver una grabación. Esta grabación es cortita y nos plantea las diferencias entre un texto literario y no literario. Me adelanto un poco en el módulo 5. Ustedes estarán viendo temas relacionados con la metodología de investigación y la redacción de textos que pretenden ser académicos. Y entonces no está de más dar una revisión a estas fuentes de consulta que se mencionan en este documento, porque estarían adelantando un poco a los contenidos del próximo módulo. Sin embargo, esto pues no es obligatorio ni evaluable, solamente es una mera invitación para que ustedes puedan mejorar desde ya en la calidad de las actividades que estarán entregando en esta semana. Ahora ya estoy en esta sesión. Voy a dejar los minutos restantes para las dudas y las preguntas y me adelanto a la próxima sesión. En la próxima sesión vamos a revisar las generalidades que se plantean en el foro de manera fundamentada el punto de la lógica, o sea mediante de referenciado, mencionando, bueno, citando textos externos a los que nos ha proporcionado la plataforma, ideas, sino de lo contrario, una simulación que aunque sea académica, realizarlo con complejidad. Como ustedes pueden ver, se espera que hagan un mínimo de 5 intervenciones. Ya leyeron aquí la descripción del foro, pues deben de ser espaciadas, por lo menos, no sé, con el espacio o el tiempo de réplica del resto de los involucrados, y pues para que se pueda dar realmente el objetivo de esta actividad. Pero bueno, me adelanto nada más un poco, esto lo estaremos viendo el día de mañana. Y las preguntas que ustedes pudieran tener relacionadas con la actividad integradora número 5 y situaciones actuales. El chat ya está habilitado, así que los o las leo. Sí, el día de mañana estaremos dando respuesta a las dudas que se tengan en relación con el foro. Esto para que mañana pues se revisen las rúbricas, se revisen algunos ejemplos y partiendo ya tanto de la rúbrica como de los ejemplos, pues podamos expresar las dudas que se tienen a lo largo de las intervenciones del foro.
Ok, si ya no hay más preguntas, quisiera aprovechar este espacio que va a quedar a manera de grabación para recordarles que a estas alturas deberán haber contestado la totalidad de las encuestas disponibles en el módulo, porque de lo contrario, si hay alguna encuesta que no se haya contestado, sea la de evaluación del módulo o la del tutor, no podrán acceder a los contenidos de la siguiente semana. Entonces, por favor, revisen toda la plataforma y, de ser posible, el día domingo, corroboren que no ha quedado nada sin responder. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si no han contestado las evaluaciones, las encuestas, no podrán acceder a los contenidos de la próxima semana. Entonces, es muy importante que, por favor, las respondan ambas antes de la medianoche del día domingo, para que el día lunes puedan acceder sin problema a la plataforma y puedan acceder a los contenidos de la semana de integración de la semana 4. Es muy importante porque, como saben, en la semana de integración ustedes estarán realizando sus proyectos finales y estos proyectos finales en su total representan el 30% de la evaluación total del módulo. También les invito, por favor, a que no dejen las actividades a último momento, que traten de esforzarse en la calidad de las actividades que están entregando. Todavía es muy buen momento para remontar el compromiso que tienen ustedes con el módulo 4, con la plataforma, pero principalmente con la calidad de los trabajos que están entregando, porque los trabajos finales acreditan un mayor puntaje. Entonces, si han tenido por ahí algún problema con alguna evaluación, con algún cuestionario, con alguna actividad integradora, si no han estado participando de ello en los foros, todavía es muy buen tiempo de comprometerse para rescatar lo que resta del módulo 4, sobre todo en lo referente a las actividades de la última semana. Por favor, ingresen a la plataforma todos los días, descarguen los documentos, visualicen todos los materiales que la plataforma les proporciona, esto con la finalidad de que ustedes puedan alcanzar los mejores puntajes finales en la evaluación de su módulo 4. Muchas de las insistencias que se hacen no son por capricho. Nosotros estamos aquí para tratar de que ustedes tengan la mejor experiencia educativa a lo largo de los módulos, y las invitaciones que los asesores les hacemos a ustedes siempre están encausadas en mejorar la calidad de sus trabajos, pero básicamente o principalmente en mejorar la experiencia educativa que ustedes están teniendo a lo largo de las unidades y del módulo en general. Me despido de ustedes, que tengan muy buena noche, éxito en la semana y en la unidad 3, y nos vemos el día de mañana para hablar sobre las características y generalidades de la actividad integradora número 6, tipo foro.